Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenos días, hermanas, hermanos, muy bienvenidos a este primer domingo de julio. Ya estamos en la segunda mitad del año. Voló el tiempo, vuela el tiempo se va. Ya lo decía Moisés en el Salmo 90, vuelan nuestros días, son como el viento que pasa. Y por eso es que, como el mismo Moisés en el Salmo 90 decía, aprender a contar nuestros días de modo que traigamos sabiduría a nuestra vida. Y sabiduría es lo que Dios demanda de nosotros para que sepamos vivir cada día de nuestra vida glorificando su nombre, pero también aprovechando cada día de nuestra vida. Quiero compartir con cada uno de ustedes en esta mañana una alabanza en el Salmo 147, unos versículos, unos parrafitos así salteaditos. Dice el salmista: aleluya, qué bueno es cantar himnos a nuestro Dios. A Él se le deben dulces alabanzas. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Grande es nuestro Dios y grande su poder. Su inteligencia es infinita. Canten al Señor con gratitud. Recién estábamos escuchando y posiblemente participando de la alabanza con que iniciaba este culto. Y lo que el salmista está diciendo, compartiendo su gozo, su alegría, su deseo de exaltar al Señor e invitando a otros, invitándonos a nosotros a que cantemos al Señor con gratitud, reconociendo que es bueno alabarle, que es bueno exaltarle, que Él merece nuestras alabanzas porque Él actúa maravillosamente en nuestra vida. Dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Cuánta necesidad hay en este tiempo de sentir el toque sanador de nuestro Señor, el toque sanador de nuestras heridas emocionales, de nuestras heridas más profundas, y el Señor está allí, atento para sanarnos. Grande es nuestro Dios y grande su poder. Vamos a seguir adorándole, vamos a seguir alabándole y vamos a reconocerle con esta próxima adoración que Él es la roca eterna, el verdadero, el fiel. Luego de terminada esta alabanza inmediata, vamos a estar sentados a la mesa para compartir el pan, el vino y celebrar
la cena del Señor. Así que si todavía no estás preparado, tómate este tiempito rápido para tener los elementos, y como ya te había dicho en ocasiones anteriores, si podés sacarte una selfie con quienes estén compartiendo la mesa, la celebración, háganlo para luego armar ese collage y compartir. Ya que no nos podemos ver físicamente, por lo menos ver en esa imagen agrupada, vernos mutuamente. Ahí vamos. Que podemos confiar en ti, Señor. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Tú eres mi roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti. Y aquí estamos tratando de imaginarnos en el mismo lugar, compartiendo el pan y el vino, para celebrar una vez más la comunión en el Espíritu, recordar el sacrificio de Jesucristo a nuestro favor, alabarle y bendecirle por la salvación que nos ha regalado en Jesucristo, proclamar que todavía esa salvación sigue vigente y extendiéndose a favor de todos los que creen en Él y le reciben como Señor y Salvador. Y así a la distancia, pero unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor, recordamos las palabras del apóstol Pablo, que a su vez citaba al Señor Jesús en aquella cena de Pascua con los discípulos. Y el apóstol dice que él recibió del Señor lo que también les enseñó, que Jesús, aquella noche, reunido con los discípulos, tomó el pan y lo partió y dio gracias. Y luego le compartió a los discípulos, diciéndole: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y la invitación es la misma que recordaba el apóstol Pablo y recordamos hoy, en un sentido de comunión, haciendo esto en memoria del Señor Jesús. Lo hacemos así en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque podemos celebrar unidos en espíritu la salvación que nos regalaste en Jesucristo,
Te damos gracias, Señor, porque tenemos una nueva vida, pero también porque junto con cada uno de nuestros hermanos conformamos un cuerpo, somos tu iglesia, para cumplir con el plan y con el propósito para el cual nos creaste. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este pan que hemos compartido, pero también por esta copa que compartimos ahora, que simboliza tu sangre, la sangre derramada en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber comido el pan, tomó la copa, dio gracias también y le dice a los discípulos: tomen, beban, esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Háganlo en memoria de mí. Y lo hacemos así. Y el Señor tiene la expectativa en proyección de que un día compartirá esta celebración con nosotros allí en gloria. Mientras tanto, tenemos este tiempo aquí en la tierra en el cual debemos cumplir con el propósito, con el plan de Dios para cada uno de nosotros, mientras seguimos alabándole, bendiciéndole y proclamándolo. Y aquí estamos nuevamente en el templo para meditar, para considerar en la Escritura la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos tan particulares que en realidad ya ni siquiera sabemos cómo definirlos, cómo describirlos. Ya llevamos 106, 107 días de cuarentena y ya ni siquiera bien sabemos qué nos corresponde, qué está bien hacer, qué no está bien hacer. Hay circulando por las redes sociales un sinnúmero de testimonios y de videos y de cuestionamientos a todo esto. No digo en la Argentina, en todo el mundo. Estaba viendo esta semana un videíto de una médica en Alemania, estaba viendo de unos médicos en Estados Unidos, de unos trabajadores en el interior de nuestro país, de empleados y de empresarios en otras partes del mundo, y aparentemente todos están coincidiendo en decir que en realidad no saber cómo interpretar esta situación que nos toca vivir. Hay teorías de conspiración para ser dulce. En realidad es una maraña de conceptos y de ideas. Hay sospechas, hay dudas, hay desinformación, eso es seguro. Hay sobreinformación, en otro sentido, abrumándonos con la cantidad de enfermos y de muertos y de recuperados. Hay incertidumbre y dudas en cuanto a si va a salir una vacuna y si es posible que salga una vacuna en poco tiempo. Mientras tanto, todas estas cuestiones lo que están generando, lo que han generado y siguen profundizando es un gran temor, miedo y en algunos pavura, terror. De modo que no saber bien a qué atenernos. La inseguridad nos ha desbordado. Y una de las cosas que fácilmente hacemos es enroscarnos y enredarnos enseguida con aquellos cuestionamientos, con aquellas quejas y protestas y desconfianzas y rezongos, y cuestionamos lo que entendemos y cuestionamos lo que no entendemos, y imaginamos posibles soluciones, pero mucho más imaginamos posibles complicaciones. Y todavía eso nos llena más de inseguridad y de temor. ¿Qué tenemos que hacer? Por más que nos preocupemos, por más que nos inquietemos, por más que estemos hablando y razonando y tratando de entender de qué manera podemos salvarnos o zafar, es importante recordar un pasaje de la Biblia en el Salmo 127, versículo 1, que dice: si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no cuida la ciudad, la guardia está de más. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que
nos preocupemos, nos ocupemos, nos sobreocupemos en tratar de asegurarnos, de cuidarnos, de protegernos. Si el Señor no lo hace, todas las medidas de protección y de cuidado son en vano. Lo dice la palabra de Dios, no es una ilusión humana. Dios mismo lo dijo. Uno tiene esa ilusión de que si puso cámaras y si puso alarma y si puso detectores de movimiento y si está atento y si mira para todos lados y si se cuida de esto y de lo otro, si usamos barbijo y si tomamos distancia y si no salimos de casa y si nos cuidamos de esta u otra manera, no nos va a pasar nada. Si el Señor no nos cuida, si el Señor no nos protege, si el Señor no nos guarda, está bien que tengamos todas esas medidas de cuidado, todas esas medidas de protección, está bien, pero va a pasar lo que el Señor permita, lo que el Señor deje que suceda. Por eso, frente a esta pandemia de temor, de dudas, de inseguridad, de teorías conspirativas, nos damos cuenta que de pronto los cristianos hemos perdido el rumbo que teníamos que tener. Y nos hemos dejado llevar precisamente por esta maquinación del diablo, porque no es otra cosa que una maquinación del diablo, de inquietarnos, de asustarnos, de afligirnos. Y entonces lo que hicimos fue descuidarnos. La iglesia se ha descuidado, los cristianos nos hemos descuidado y hemos olvidado y dejado de prestar atención al plan de Dios para nuestras vidas. Precisamente el versículo con el que quiero iniciar esta meditación está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El mensaje de esta mañana lleva como título los planes de Dios o el plan de Dios. El plan de Dios para tu vida, los planes de Dios para nuestra vida en lo personal, pero también para nuestra vida comunitaria, como iglesia. ¿Qué plan tiene Dios? ¿Qué proyecto tiene Dios? Porque nosotros somos un proyecto de Dios. No nos surgimos por casualidad o por accidente. Dios nos creó y nos creó con un propósito. Entonces dice a Jeremías, le dice, y por medio de Jeremías a su pueblo, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Y Jeremías dice, declara el Señor, para que no se confundan, no era palabra de Jeremías, es palabra del Señor a través de Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué palabra profética más atinada, más apropiada y más pertinente para este momento que estamos viviendo? Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El Señor está diciéndonos que hay un futuro esperanzado y esperanzador. Hay un futuro y una esperanza para nuestra vida, pero ese futuro y esa esperanza no están basadas en cosas que nosotros seamos capaces de hacer, sino en lo que Él hace, porque Él cumple con su propósito, porque Él tiene un plan para nuestra vida. Y su plan es plan de bienestar y no de calamidad. Entonces, sabiendo esta verdad, que no es un secreto, que está revelado, recordándola, afirmándola en nuestro entendimiento, tenemos que reflexionar y decir, ¿y entonces de qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? ¿De qué me asusto? ¿De qué temo? Si el Señor está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Si Él me cuida, ¿quién me puede dañar? El himno decía, ni una sola flecha me podrá tocar. Si Él no lo permite, no sucederá. Y es así. La mayoría de los cristianos nos hemos olvidado una parte fundamental de nuestra vida en Cristo. Esa parte es buscar, encontrar y hacer lo que Dios planeó para cada uno de nosotros.
En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habiendo sido predestinados, hay un destino que el Señor pensó, programó, proyectó para nuestra vida, de acuerdo, dice este pasaje, al propósito de Él, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, porque Él quiere, porque Él lo quiso, porque es su deseo. Hay un propósito y hay un plan. La palabra nos enseña que Dios tenía y tiene planes para nosotros, pero los tenía aún antes de que naciéramos en este mundo. Y como nos dice en Jeremías, son planes para nuestro bien y no para nuestro mal. Por lo tanto, lo que nos toca hacer ahora es ir en busca de lo que Dios planeó para nosotros. En la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos de hombres que buscaron y encontraron los planes de Dios en su vida. Quiero mencionarlos y si tenés lápiz y papel allí para ir tomando nota, para no tener luego que rebobinar el video para recordarlos, vas tomando nota de los versículos porque son varios que voy a citar en esta mañana. El primero que voy a citar ahora es el Salmo 143, versículo 10. El salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Lo que está haciendo el salmista aquí es una oración, es un clamor. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Oraste alguna vez al Señor de esta manera tan específica? ¿Te interesó, te interesa la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás atento? ¿Has prestado atención? ¿Te has inquietado en alguna oportunidad de cuál será, cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque Él tiene una voluntad específica para vos, una voluntad general para todos, pero algo en particular que Él quiere hacer en tu vida, con tu vida y a través de tu vida. Él quiere usarnos, Él quiere fluir a través de nuestra vida para que otros sean bendecidos por Él, usándonos a nosotros. Y la oración del salmista es: enséñame a hacer tu voluntad, porque sos mi Dios. Y quiero, Señor, que me guíe tu espíritu, que me guíe por camino de rectitud. En la profecía de Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 5, está hablándole a Israel como siervo de Jehová. A través del profeta Isaías, el Señor dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Es el pueblo de Israel el que está hablando. Y lo que está reconociendo el pueblo de Israel es que su existencia estaba en el plan de Dios desde antes de ser
creados. Dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Lo que es verdad para Israel como pueblo escogido de Dios, es verdad para nosotros, es verdad para vos y para mí. Dios nos eligió, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de ser creados. Luego dice Israel, reconociendo que el plan de Dios era usarlo al pueblo como un instrumento para glorificar a Dios, pero también para dar a conocer a todos los pueblos paganos de alrededor el amor, la gracia, la bendición, el poder, la autoridad de Dios, cómo se manifestaba en ellos, para que otros también pudieran creer. Dice, puso mi boca como espada aguda. Después dice, me puso como saeta bruñida, como una flecha de bronce brillante, lustrada. Y le dijo, eres mi siervo, me gloriaré en ti. Dios le está diciendo a Israel, sos mi siervo, vas a hacer lo que espero que hagas, que cumplas a través de tu vida mi propósito, y me voy a gloriar en vos. Pero lo interesante de esta expresión de saeta bruñida es lo que a mí se me aparece como una ilustración de nosotros como flechas, que es interesante. Yo me imagino al hablar del pueblo como una flecha, o de cada uno de los cristianos como flechas, que somos ese instrumento que una vez puesto en el arco y tensada la cuerda, con mano diestra y certera, el arquero, que en este caso de la ilustración que se me ocurre es Dios mismo, tomando mi vida en su mano, tensando la cuerda y el arco, apuntando hacia la meta que Él trazó de antemano para mí, hacia donde Él quiere que yo vaya, para usarme con propósito, y me lanza en esta vida. A diferencia de las saetas bruñidas o de las flechas comunes, nosotros tenemos voluntad propia. Y muchas veces mientras vamos en el trayecto hacia el cual Dios nos disparó, por distintas cuestiones particulares, nos desviamos o nos caemos. O decidimos apuntar a otro lado porque nos parece que la meta, el blanco hacia el que Dios nos disparó no es lo mejor para nuestra vida. Y tomamos decisiones que arruinan nuestra existencia, que estropean nuestro gozo. ¿Por qué? Porque nos salimos del plan de Dios, porque nos salimos de la dirección hacia la que Dios nos disparó. Decía Isaías, personificando al pueblo de Israel, me formó desde el vientre para ser su siervo. ¿Sabes? También es cierto para vos y para mí. Dios nos formó para ser sus siervos. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto es palabra de Dios para Jeremías, pero como hacemos bien en aplicar la Escritura para nuestra vida personal, por supuesto, sacando las particularidades de la palabra de Dios para una persona, pero espiritualizándola, tenemos que entender que también es palabra de Dios para nosotros. Antes de que nos formase en el vientre, nos conoció, y antes de que naciésemos, nos santificó y nos dio un propósito. El de Jeremías era profeta a las naciones. El tuyo o el mío, vos y yo debemos saberlo, tenemos que saberlo. Y si no lo entendemos, no lo conocemos, tenemos que trabajar preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es? ¿Hacia qué blanco me disparaste? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el plan tuyo para conmigo? Porque quiero cumplirlo, porque quiero llevarlo a cabo. Yéndonos ahora al Nuevo Testamento y en la escritura del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 1 al 5,
Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, escribe esta carta a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Comenzando la carta a los Gálatas, Pablo se está presentando. Y lo que está haciendo en su presentación es reconociéndose a sí mismo como aquel que fue elegido por Dios con un plan específico. Y está diciendo apóstol. Esto significa mensajero, enviado, comisionado. Alguien que tiene la responsabilidad de representar a otro, en este caso, de representar a Dios por medio de la palabra del Evangelio. Apóstol, enviado, comisionado, dice, él aclara, no por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Entonces, el apóstol Pablo tenía muy claro, perfectamente claro cuál era su propósito, cuál era el plan de Dios para su vida. Que quizá algunos de nosotros no lo tengamos tan claro en algún momento de nuestra vida, bueno, no debería ser motivo de desesperación y de angustia, simplemente tiene que ser motivo de desafío, de inquietud, para entender, para buscar, para conocer. Señor, ¿cuál es el plan tuyo para mi vida? Porque no estoy en esta tierra solo, como dice el humanismo, para nacer, crecer, reproducirme y morir. Tiene que haber algo más, dicen muchas que no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios decimos con seguridad, sí, claro, hay mucho más. Hay una vida gloriosa junto a Dios, hay una vida de bendición con Dios, hay una vida de utilidad y de bendición a través de Dios en nosotros para con otros. Pablo llegó a conocer los planes de Dios para su vida y aunque mucho tiempo él estuvo fuera de esos planes, cuando encontró la voluntad de Dios, caminó firme detrás de ella. Nuestro mayor ejemplo, por supuesto, es Jesucristo. Y Jesucristo tenía perfectamente claro cuál era su propósito y cuál era el plan del Padre para con él. Él vino a este mundo no a hacer lo que a él le parecía que tenía que hacer. Él vino a cumplir con el plan de Dios para la humanidad y buscaba constantemente la dirección de su Padre para lo que habría de ser. El Evangelio nos cuenta que en más de una oportunidad Jesús se levantaba muy de madrugada e iba a un lugar apartado para orar. ¿Qué se supone que hacía Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, orando de madrugada? Sino buscar la dirección del Padre, buscar sabiduría, renovar fortaleza, orientarse, enfocarse. Porque es tan fácil desenfocarnos, es tan fácil dejarnos llevar por el ruido del mundo, es tan fácil confundirnos con tantas voces, con tantas palabras, con tantos razonamientos, con tantas elucubraciones, es tan fácil desviarnos que tenemos que hacer el ejercicio espiritual y mental, el ejercicio disciplinado de la oración con el propósito básico de buscar la dirección de Dios para nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 al 40, Jesús está diciendo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Clarísimo, sin duda alguna. Jesús tenía clarísimo cuál era su propósito y lo manifiesta de una manera tan contundente, sin vueltas, que no hay lugar a dudas, que nadie puede decir, yo no entiendo para qué vino Jesús. Yo no sé qué tiene que ver Jesús conmigo. Él dice, la voluntad del Padre, el que me envió, es que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y este es el meollo del Evangelio de salvación. Que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna y será resucitado en el día final por Jesucristo, porque ese es el plan de Dios para Jesucristo, que Jesucristo cumplió al pie de la letra y ahora nos ha dejado a nosotros la parte que nos corresponde, la de creer, la de recibirlo, la de aceptarlo, la de renunciar a nuestros pecados con arrepentimiento y dejarle ser el Señor de nuestra vida. Entonces tendremos la seguridad, porque si Jesús cumplió su plan y Dios es fiel con su palabra y no cambia jamás, si creemos en Cristo, Él nos resucitará en el día final. ¿Por qué es importante que vos y yo encontremos el plan o los planes que Dios tiene para nuestra vida? Hay por lo menos 5 puntos que quiero mencionar. En primer lugar, según dice la Biblia, para poder entrar en el reino de los cielos. Fíjate lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces la palabra de Dios es tan clara que molesta. Es tan precisa y tan concisa que no nos da lugar a excusas. Cómo nos gustaría que fuera más confusa y que me diera lugar para discutir y cuestionar, porque según la interpretación, no, aquí no hay lugar para varias interpretaciones. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y esto es una palabra de condenación o de llamado de atención, con dureza, para aquellos que creen que la religiosidad o la religión es suficiente para sus vidas, que con venir a la iglesia, alabar al Señor, con tener el Cristo en la boca, con el hacer cosas buenas, está todo bien. Pero Él dice, si no haces la voluntad de mi Padre, si no estás llevando a cabo el plan de Dios para tu vida, si no estás siguiendo la guía del Señor, no te voy a reconocer. Entonces, para entrar en el reino de los cielos es importante saber cuál es el plan de Dios para mi vida. En segundo lugar, para ser verdaderamente hijos de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Para ser un hijo de Dios, para ser hermano, hermana, madre, para ser parte de la familia de Jesucristo, tengo que hacer la voluntad del Padre. Otra vez, la Escritura es tan clara que incomoda. En tercer lugar, es importante encontrar y conocer los planes de Dios para mi vida, para evitar sufrimientos. Presta atención a lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, que sabiendo cuál es la voluntad del Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Bueno, yo aquí no quiero afirmar que vamos a ser castigados con vara o con látigo. Interpreto que el concepto de azote, tomado dentro del contexto de la esclavitud de aquel entonces, pero
aplicado espiritualmente a nuestra condición y a nuestra situación, tiene que ver con sufrimiento, con dolor. Entonces está diciendo aquí que el que, conociendo la voluntad de su Señor, no la hace, no la cumple, va a sufrir, sufrirá las consecuencias. Ni vos ni yo queremos sufrir consecuencias dolorosas. Ni vos ni yo queremos sufrir a causa de estar fuera del propósito del plan de Dios. Pero a veces estamos fuera del propósito del plan de Dios simplemente porque no lo conocemos. Y mayormente no lo conocemos no porque Dios no nos lo haya querido revelar, sino porque estamos en otra sintonía, porque estamos enfocados en las atracciones que este mundo nos ofrece, en los vidriecitos de colores, en las luces rutilantes, en la seducción, sí, en la sensualidad de esta vida. Entonces, no prestamos atención, no queremos saber, porque si miramos el plan de Dios vamos a tener que renunciar a esas otras cosas tan seductoras y atractivas. ¿Por qué es importante encontrar los planes de Dios para nuestra vida? En cuarto lugar, para andar como hijos de luz. Y aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 5, dice: miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, aquí lo que está haciendo el apóstol es un llamado de atención también. Presten atención cómo andan, presten atención cómo viven, cómo se conducen. Y pone los dos extremos de la conducta humana, la necedad y la sabiduría. No sean necios, sino condúzcanse con sabiduría. Aprovechen bien el tiempo. Los días son malos. Y qué más atinado y apropiado para la situación que nos toca vivir en el mundo hoy. Los días son malos y lamentablemente se agravan día tras día. Y no hay esperanza, ni hay expectativa de que cosa buena venga de mano de los hombres. Jamás ha venido algo bueno, ni vendrá. Entonces, hoy este texto es terriblemente pertinente. Los días son malos, por lo tanto, no sean insensatos. Insensatos es sinónimo de necio, el que no piensa con sensatez, sino sean entendidos, sabios, de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a pasar por este mundo una sola vez. Está establecido para los hombres, dice la Escritura, que vivan y mueran una sola vez y después el juicio. Vamos a pasar una sola vez. No hay segundas oportunidades, no hay plan B. De modo que tenemos que aprovechar bien ese tiempo. El tiempo es malo. Tenemos que redimir el tiempo con sabiduría. Y si hay cosas sabias y buenas que tengamos que hacer, las tenemos que hacer prontamente. En quinto lugar, es importante que conozcamos el plan de Dios para nuestra vida, para que Dios nos oiga. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, dice: sabemos que Dios sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuánto hace que estás orando y no hay respuesta de Dios? ¿Cuánto hace que estás orando y no entendés por qué no recibís lo que pedís? Bueno, la Biblia dice que no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos egoístamente, para gastar en nuestros propios deleites y placeres, sin interesarnos ni inquietarnos por la voluntad de Dios. Este pasaje es exactamente coincidente con aquel otro. Si nos interesa saber la voluntad de Dios y si hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, si estamos dentro del plan de Dios, de la voluntad de Dios, Él oye nuestras oraciones, porque Dios no responde algo que no esté dentro de su voluntad. Yo puedo pedir lo que se me ocurra, pero Dios va a responder solamente aquello que coincida con su voluntad.
Nunca va a ir en contra de su propia voluntad. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que yo me alinee con esa voluntad para que mi petición coincida con su voluntad. Entonces Él va a responder, porque si no estaré equivocándome, orando fuera del tarro. ¿Cómo encuentro los planes de Dios para mi vida? Ya dije antes, a veces resulta difícil saber qué quiere Dios para mí. Pero es difícil porque no estamos buscando de la manera adecuada, en el lugar apropiado y con la ayuda pertinente. Y la ayuda pertinente que necesitamos es la ayuda de Dios, es la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre, delante de Dios. Va a hablar a nuestro favor, pero lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la nuestra. Entonces, para estar de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es buscar la ayuda, la guía, la sabiduría que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. ¿Y cómo se hace eso? Con oración. Insisto en lo que dije antes. ¿Qué hacía Jesús muy temprano de madrugada, yéndose a un lugar apartado para estar solo, tranquilo, quieto, en lugar silencioso, orando? Precisamente eso, lo que tanto nos cuesta a nosotros, buscar la dirección del Padre, buscar la guía del Espíritu Santo. Pero otra manera de encontrar los planes de Dios es no adaptándonos a este mundo, no tomando la forma, no acostumbrándonos a ser como el mundo a nuestro alrededor. En Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje más conocido, dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante que entendamos que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos centramos en buscar y entender los planes de Dios y caminamos de tal manera que ese plan se cumpla en cada uno de nosotros, nuestra vida cobra sentido. Tenemos un motivo para vivir, tenemos un objetivo, una visión, un propósito. Cuando aún no nos hemos tomado el tiempo para orar y pedirle al Señor que nos muestre lo que Él planeó que fuéramos desde antes de engendrarnos, de crearnos en el vientre de nuestra madre. Vamos por la vida sin rumbo y sin dirección. El apóstol Pablo cuenta su testimonio. Antes de conocer el plan de Dios, antes de conocer a Jesucristo, él iba precisamente en contra, absolutamente en contra del propósito de Dios. Él iba persiguiendo a los cristianos y encarcelándolos y, si podía, hasta matándolos, hasta que Dios lo confronta, le permite conocerlo y su vida es transformada. Quizás alguno de los que están escuchando este mensaje están como el apóstol, como Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, yendo en contra de la voluntad de Dios, haciendo lo que creen que es lo mejor. Y Saulo era una persona bien intencionada. Saulo era alguien que quería hacer las cosas de la mejor manera según él había aprendido y había sido educado. Y él se creía un celoso defensor de sus convicciones. No era una mala persona, no era un malintencionado, no era un perverso. Sin embargo, estaba absolutamente, diametralmente en contra del propósito y la voluntad de Dios para su vida. Hasta que un día le cae la ficha. Dios le cae encima con todo.
y no le da alternativa. Su vida cambia, es transformada. Tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser transformada. No importa si sos un religioso que viene a la iglesia desde hace muchísimos años. Saulo era un religioso de muchísimos años y uno de los mejores y más conocedores y más educados dentro de la religión. Uno de los pocos tan educados y tan conocedores. Muy religioso. Y sin embargo, la religiosidad no era, ni es, ni será jamás garantía de corrección delante de la voluntad de Dios. Puede ser que en muchos casos coincida, pero no necesariamente. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, porque sin darnos cuenta y por defender nuestra postura y nuestras convicciones, es posible que estemos diametralmente en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Quiero dejarte para terminar 2 versículos que seguramente te ayudarán. El primero es en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Otra vez, si nuestra petición, si nuestra oración coincide con la voluntad de Dios, Él nos oye. Él te oye. Y Filipenses 1:6, estando convencido o persuadido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y este pasaje nos permite terminar con una nota esperanzadora. El que comenzó la buena obra, ese es Dios. Él comenzó la buena obra al dar su vida, al derramar su sangre para salvarte. El que comenzó la buena obra, el que dio el primer paso, el que se acercó a tu vida y a la mía, aquel que dio su vida y derramó su sangre para que todo aquel que cree tenga vida eterna, ese que empezó la buena obra, si lo recibís, si crees en Él, si lo aceptás como tu Salvador personal, va a ir perfeccionando. Perfeccionar en ese contexto significa completando. Va a ir agregando a tu vida las cosas que sean necesarias. Día tras día, en la medida que le busques en oración, en la medida que busques la sabiduría con la ayuda del Espíritu Santo, en la medida que clames a Él para encontrar, conocer su voluntad y seguir sus planes, Él irá perfeccionando su voluntad para que se cumplan sus planes en tu vida. Yo te bendigo en esta mañana y deseo que Dios prospere tu vida muy ricamente. Él que comenzó la buena obra en tu vida, la perfeccionará. Oramos. Amado Señor, gracias. Gracias, porque desde antes de habernos engendrado, ya había un propósito y un plan perfecto para mi vida, para nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que podemos vivir muchos años de nuestra vida sin saber, sin conocer, sin prestar atención a ese plan, nunca perdés la esperanza de que se cumpla, de que un día te conozcamos, te recibamos como nuestro Salvador, te entreguemos nuestra vida y caminemos por ese camino que nos has trazado de antemano. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias, Señor, porque nos enseñás a no mirar ni a escuchar la cantidad de propuestas en el mundo distorsionadoras de la verdad, que confunden, que atosigan, que afligen. Nos enseñás a mirar tu voluntad. Señor, te pido que tomes mi vida y vayas perfeccionando en mí, día tras día, tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.